de químicos en la producción agrícola. Y de hecho, la deriva es uno de los factores que más inciden en la contaminación de productos orgánicos. Pero hay muchas cosas que tratar. El punto de la deriva está sujeto también a cumplimientos de normativas. En otros países, por ejemplo, se tiene una zona de aseguramiento de las aplicaciones aéreas que son 25 metros de la orilla de los terrenos que se están aplicando. 25 metros hacia la orilla y no se permite en la aplicación. Pero acá en Ecuador yo no conozco esa normativa y voy a tener que incursionar en eso. Pero independientemente de eso, recuérdense que la deriva está muy sujeta a las condiciones climáticas. Digamos, la intensidad del viento tiene que ver mucho hay dos factores básicos ahí. La intensidad del viento y el tamaño de gota que están emitiendo los aspersores en las avionetas de fumigación. Eso puede permitir que las gotas el goteo de las aplicaciones puedan transitar muchos metros. Estamos hablando de 100, 200, 300 metros. Y lo peor de todo es que son nubes de plaguicidas que van impregnándose en cualquier superficie en la que caigan. Puede ser en ríos, puede ser en pozos, puede ser en vehículos, puede ser en personas, en ropa, en implementos de trabajo. Entonces hay muchos factores que están amarrados a eso. Ahora, hay una situación muy importante acá. Depende mucho del producto que utilicen. Por lo regular, cuando son plantaciones de banano, utilizan mucho los productos sistémicos. Un producto sistémico es aquel que lo aplican a la hoja, cae en el follaje de la planta y se trasloca en todos los haces vasculares de la planta y circulan en manera vertical hacia abajo de la planta y hacia arriba de la planta. Entonces, esos productos se traslocan de tal manera de que llegan hasta la fruta y la pueden contaminar. Porque me imagino que a pesar de ser producción orgánica, tengo una pregunta para ustedes, que ustedes conocen bien este tipo de plantaciones. ¿Les colocan todavía la bolsa o la protección a los racimos o los dejan expuestos al ambiente? Sí, la mayoría de fincas utilizan las bolsas de protección para el fruto. Pues eso es uno de los factores que hay que ver. Y hay que ver otra situación, es, digamos, si les han hecho alguna detección en puerto de entrada, en país de destino o por parte del cliente, el comprador en el extranjero, pues les han de haber dado resultados de los análisis. Porque ahí sí hay una cosa que hay que establecer. Cuando son contaminaciones químicas por deriva, las trazas que se encuentran en la fruta son muy bajas, muy bajas. Sí existe evidencia de que hubo contaminación de la fruta, pero en niveles muy bajos. Ahora, cuando hay niveles de 2, 3, 4, 5 partes por millón, ahí sí podríamos sospechar de que hubo una aplicación indebida o que tal vez el productor vio que la plaga o la enfermedad estaba avanzando tanto que decidió hacer una aplicación. Pero estamos hablando de niveles más altos. En aplicaciones por deriva, a menos que sea a la fuente primaria de agua, de abastecimiento de agua del productor, los niveles de contaminación por lo regular son muy bajos. Otra forma de contaminarse la fruta o los productos de origen vegetal es las unidades de transporte. Muchas veces en los contenedores hay residualidad de fumigaciones anteriores y eso puede ocasionar la contaminación cruzada de la fruta, que también hay que considerar lo que puede suceder. Lo mejor en estos casos, cuando se hacen monitoreos, es hacer el muestreo en plantación.
porque se elabora un muestreo dirigido que se realiza en el área colindante con las parcelas que fueron tratadas químicamente, otro muestreo aleatorio en el centro y otro en el extremo más distante del área tratada, para poder ver si realmente la deriva está afectando la producción orgánica. Lógicamente eso lleva su costo porque cada muestreo, cada análisis, pues son relativamente caros, ¿no? Pero son algunas de las estrategias que se utilizan para ver si realmente la contaminación fue por deriva o fue una aplicación hecha por el productor. Porque cuando es una aplicación hecha por el productor, toda la plantación fue tratada de igual manera. Entonces se asume que todo el producto ha de estar contaminado de igual manera, ¿no? El agua es un tema muy importante porque, como vuelvo a repetir, son productos sistémicos que si hay agua de riego y el agua está contaminada por medio de las raíces y los tejidos vasculares, puede el plaguicida llegar hasta los racimos y hasta la fruta, ¿no? Ahora hay algo que hay que ver también, es los tiempos de aplicación. Por eso es importante, digamos, cuando ustedes realizan una investigación de contaminación química, en este caso, pues se tiene que establecer algún tipo de contacto con las plantaciones aledañas para ver en qué fecha se hicieron las aplicaciones. Recuérdense que todos los plaguicidas tienen un margen de seguridad de degradación de las moléculas en los tejidos vegetales de la planta. Un plaguicida, por decir un organofosforado, un carbamato, por lo regular tarda de 8 a 10 días en desaparecer la molécula en el tejido de la planta. Entonces, si el vecino fumigó hace 15 días un producto que tiene un margen de seguridad de 5, pues se esperaría que al cosechar la producción orgánica, el vecino que no aplicó, sino que fue afectado por la deriva, supuestamente ya no debería tener residuos, supuestamente. Pero, y máxime si tienen esa cobertura plástica, porque digamos, la cobertura tiene varias utilidades para prevenir plagas, para proteger la fruta, para evitar manchas y sobre todo para protegerlo de la contaminación química directa de la fruta. Entonces, son factores que hay que tomar en cuenta. Cada caso es diferente, pero cuando se presentan casos, digamos, rechazos de fruta por residuos de plaguicidas, lo mejor es realmente visitar la finca, ver las condiciones de la finca y ver los factores de riesgo, ¿no? De dónde está tomando agua la finca, qué vehículos está utilizando para transportar la fruta de campo a planta y de planta a centro de venta o centro de distribución o planta de proceso o planta empacadora, que esa es otra cosa que se tiene que evidenciar por el hecho de que son plantaciones orgánicas, deben de tener una planta específica para producción orgánica. No se puede utilizar una planta de empaque que sea utilizada para clasificación y empaque de fruta convencional, porque ahí sí puede haber una contaminación cruzada. Pero me imagino que las plantas de procesamiento de clasificación y empaque de productos orgánicos han de ser específicamente para ese tipo de producción, ¿verdad? Entonces, para ir haciendo una segregación de factores que pueden incidir, el agua es el primordial, la deriva también es importante y las dos pueden estar íntimamente relacionadas. La deriva que contamina una fuente de agua y de esa fuente de agua que contamina la planta, la plantación orgánica. También están las herramientas de trabajo, el personal, los vehículos, el suelo. Que recuérdense que
hay productos en el suelo que pasan décadas y su movilidad es tan poca que pueden contaminar hasta los mantos freáticos. Esa es otra forma también de contaminación, que cuando se aplican plaguicidas en un área convencional, pero son, digamos, se está utilizando pozos o fuentes subterráneas, puede ser que la plantación que se trató o el productor que está utilizando un sistema de producción convencional esté retirado de la plantación orgánica, pero si se contamina el manto freático y el pozo está contaminado de los productores orgánicos, ahí puede haber una contaminación cruzada también, ¿verdad? Pues habría que analizar cada uno de esos elementos. Yo les quiero comentar algo. Cuando uno recibe la formación de inspector de FDA, uno de los puntos más importantes es el estudio de los riesgos. Y es un punto muy importante porque nos permite identificar riesgos que a veces pasan imperceptibles por una persona que no le pone mucha atención a las cosas, pero muchas veces viendo el terreno, viendo la finca, uno puede identificar cuál fue el riesgo más probable en las contaminaciones, no solo químicas, sino también microbiológicas, ¿no? Entonces, esos son los aspectos a considerar y bueno, básicamente, como les digo, cada caso se tiene que manejar de una manera diferente y buscar las fuentes de contaminación más probables en los casos que se determina que se están apareciendo límites máximos de residuos. Sí, Lenin. Gracias, Roberto. Pero yo tengo una duda respecto a lo que dijo al inicio sobre cuando es contaminación por deriva, los límites o los niveles son muy bajos. Pero eso de muy bajo tal vez no hay como una referencia o qué tan bajo, porque digamos el 0.01 es el LMR de X sustancia. ¿Cuál es bajo? Que aparezca 001, 002, 0010, no sé. Tal vez hay alguna referencia o en qué se podría uno basar para, tal vez también para suponer que es o tener la hipótesis que es deriva. Mira, hay una situación aquí que hay que considerar. Cada producto fitosanitario que se aplica tiene una dosis establecida para garantizar su efectividad. Esa dosis está muy relacionada con lo que es los límites de residuos permitidos en los cultivos. Entonces, mientras más, ¿cómo te dijera? Mientras más toxicidad tiene el plaguicida, su límite máximo de residuos permitidos es más bajo. Entonces, algunos fungicidas, su límite su grado de toxicidad es una clasificación, por ejemplo, una cinta verde, una cinta amarilla, que su grado de toxicidad es bajo. Entonces, su límite tolerante en los alimentos es alto. Cuando es este tipo de productos, entonces nosotros podríamos asumir que hasta un 0.1 hasta un 0.5 podría ser permisible en productos de producción convencional. Ahora, en el caso de ustedes que manejan productos orgánicos, ahí prácticamente se asumiría No que no debe hay haber. tolerancia, Claro. porque ahí media vez aparece la molécula y ya es una contaminación química que supuestamente el productor no hizo la aplicación, pues, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando de ver cuál producto fue y otra cosa. Miren, cuando se hace una investigación se tiene que hacer de manera integral. Ustedes van a la finca, por decir algo, hubo un reporte con un productor determinado en un área definida, en un tiempo definido. Entonces, ustedes ya saben en qué fecha por trazabilidad, sabemos en qué fecha se cosechó. Entonces, llevarnos a los registros de
no solo de la finca, sino de las áreas aledañas, ver la molécula que apareció en los residuos y sondear con los vecinos. Ahí sí pedir colaboración de que nos ayuden a determinar cómo fue que se sucedió ese tipo de contaminación cruzada, ¿no? Sí, Rubén. Gracias, Roberto. Para información, para poner a su conocimiento, bueno, nosotros tenemos una resolución, la 160, en donde se encuentra el instructivo sobre monitoreo de plaguicidas, en los cuales tienen que ser realizados por los organismos de certificación, que son entes privados que forman parte del Sistema Nacional de Control de la Producción Orgánica, ¿no? Que se dedican a la certificación de productos orgánicos a través de la norma nacional, así como normas internacionales. Entonces, en dicho instructivo se indican ciertos niveles de tolerancia de residualidad de plaguicidas. Bueno, tenemos establecido que los LMRs aplicados se basan en códex alimentarios, ¿sí? Pero nosotros, para mantener la integridad de los productos orgánicos, establecemos un límite de tolerancia del 5% de ese LMR. O sea, si es que el plaguicida, la concentración del plaguicida sobrepasa ese 5%, ya se debe tomar medidas por parte del certificador, en el cual debe verificar el por qué se contaminó ese producto, y si es que la contaminación si fue por deriva, no intencionada o intencionada, el producto deja de comercializarse como orgánico, ¿sí? Entonces ahí pasa por un procedimiento de no conformidad, propuesta de suspensión, todo eso, ¿sí? En cambio, para ciertos moléculas que no tienen su límite máximo de residualidad establecido en los códigos alimentarios, nosotros en esa resolución disponemos un valor de 0.01 como límite de tolerancia. Pero ahí sí no aplicamos el 5% porque no tenemos un valor de referencia del código alimentarios. Entonces, mi consulta sería o una recomendación de parte de usted o su opinión. Si ese 5% es un porcentaje razonable para poder nosotros poner un límite de tolerancia, o tenemos que aumentar o disminuir ese porcentaje para disponer un nuevo límite de tolerancia en cuanto a la residualidad de plaguicidas. Mira, el 5% yo lo considero bastante bajo, pero es opinión personal y te voy a decir por qué. Porque va a estar muy sujeto a la ubicación de la finca que estemos monitoreando. Porque te voy a decir algo, eso es un poco discriminatorio porque estarían afectando más a aquellas fincas que tienen colindancia con producción convencional. Una finca que está aislada, que está lejana de áreas de producción convencional, ese 5% pues es fantástico para ellos. Pero una finca que está a la par de una que sí es convencional, ese 0.5% sí es muy comprometedor. Eso es opinión puramente mía, ¿verdad? Pero porque el factor de riesgo de una finca próxima a una producción convencional es mucho más alto que una finca que está totalmente aislada. Entonces van a ser situaciones muy diferentes. Ahora, te digo algo. Cuando no encontramos un límite máximo de residuos establecido en el códex para un producto, eso es relativo. Y te voy a decir por qué. Porque puede ser de que para el cultivo de banano, un plaguicida X no tenga límites máximos de residuos permitidos. Pero si a la par, en lugar de banano, tienen cítricos, va a haber un plaguicida que para banano no tenga límites máximos permisibles, pero para cítricos sí. Y esa aplicación le va a llegar al banano y va a aparecer un plaguicida que ni siquiera tiene límites máximos de residuos permitidos. Y el 0.1, como tú bien dices, Rubén, ese es el que se admite como límite de seguridad en todos aquellos casos donde los productos
donde las moléculas no están registradas para un determinado producto. Entonces, eso lo utiliza la Unión Europea, lo utiliza Estados Unidos, la EPA, y lo utiliza el Códex también. ¿Verdad? O sea, cuando una molécula no está, digamos, incluida dentro de límites máximos de residuos para un producto específico, como regla mínima se utiliza el 0.1 y es lo correcto. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Sí, Berito, cuénteme. Sí, gracias. Tenía una pregunta. Al inicio le escuché que dijo que había normativa en otros países que a los convencionales no podían fumigar cerca de 25 metros. ¿Nos podría explicar más de esa normativa y cuáles serían? Sí, vean, me tocó, ¿Quién lleva el proceso de control de? perdón, lo último no lo escuché, Berito. Se está cortando, Berito. Ay, perdón, el internet. Le preguntaba que al inicio de la reunión, igual se me cortó un poquito, pero le logré escuchar que decía que en algunos países hay regulación de que los convencionales no pueden fumigar cerca de sus colindantes y hay un distanciamiento mínimo. Quería preguntarle quién controla y cómo se hace el proceso de verificación o de sanción en ese sentido. Bueno, les voy a comentar el caso de Canadá. Afortunadamente, hace algunos años tuve que ir a sacar un curso de inspección fitosanitaria a Canadá. Y resulta de que en Canadá tienen unas de las normas más estrictas que existen en aplicación de productos fitosanitarios. En Canadá, por decirles algo, la venta de los productos fitosanitarios está regulada. Es como una receta de médico. Entonces, un agricultor no puede ir él mismo a un centro de venta de agroquímicos y decir, mire, necesito un litro de Benomil, ¿verdad? Él no puede hacer eso. Tiene que llevar la receta del agrónomo que primero fue a verificar la plantación, vio el estado fitosanitario de la plantación y determinó que se necesitaba una aplicación. Entonces él le deja la receta, qué producto va a aplicar y hace el cálculo del área que tiene y dice, usted puede comprar lo más 5 litros de este producto. Entonces, allá es muy estricto. Yo, de las legislaciones que conozco en materia de fitosanitarios, Canadá es lo más estricto que yo conozco. Ni Estados Unidos es así, ni en Europa es así. En Canadá es lo más estricto que yo conozco. Entonces, viene el agrónomo y hace los cálculos y le deja la receta, 5 litros de tal producto. Entonces ya con esa receta va el agricultor y compra su producto en la agencia donde venden los agroquímicos. Y ahí ya puede hacer la aplicación. Ahora, ¿quién regula el cumplimiento de ley? Allá son 25 metros en todo el perímetro que no puede aplicar el agricultor, pero las áreas son extensas, ¿no? Son bastante extensas las áreas que cultivan. Y quien controla es el vecino. Cuando hacen aplicaciones, el vecino, por lo regular, tienen que notificarle al vecino que van a hacer aplicación tal día, por si tiene animales que los guarde, por si tiene abejas que las encierre. O sea, es una comunicación muy fluida entre la persona que va a hacer la aplicación y sus colindantes para no tener ese riesgo de contaminación, no solo de personas, equipos, herramientas y todo lo demás. Entonces es un sistema muy controlado, pero es lo más estricto que yo conozco en este tema, ¿no? Pero sí, y aparte de eso, el vecino puede reportar al CFIA, que es el organismo de control de alimentos de Canadá, y entonces ya toman las acciones legales que corresponden. Cristina, cuéntame. Gracias, buenas tardes. Sí, creo que, bueno, va relacionado con lo que estaba comentando Rubén.
sobre el tema de estos mínimos, ¿no? Porque, bueno, aparte de los insumos que no son permitidos, también están los insumos que son permitidos, pero también que no se puede abusar, ¿no es cierto? No se puede pasar de los mínimos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería su sugerencia o qué ejercicio deberíamos hacer para nosotros revisar esta actualización de la norma que nosotros estamos haciendo? En esta partecita que le tenemos, creo que para mí es un poquito general, ¿no? De decir, bueno, vamos con lo del códex y, y con los insumos permitidos, pero de ahí, claro, o sea, también hay estos abusos, ¿no? También de los insumos permitidos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería su recomendación tal vez? Y esa sería una pregunta. Y la otra, quería saber si usted nos puede indicar eh, cómo, no sé, pues la página web o cómo se puede buscar, nos puede compartir pantalla de cómo se puede buscar este listado que usted nos mencionaba en el día de ayer, creo que me parece que fue, en donde podemos ver este listado de los insumos y los límites permitidos y todo ese tema para ver si nosotros empezamos también a leerlo más, ¿no? Eso nada más, gracias. Ok, perfecto, Cristina. Pues vean, el día viernes, no sé si ustedes están convocados para la capacitación del viernes o no están convocados. No, ¿No? pero No, podemos involucrarnos, ¿no? Les voy a mostrar algo. Vamos a ver, voy a compartir pantalla. Eh, el día viernes vamos a tener una capacitación con el tema de inocuidad. Y yo creo que valdría la pena que se sumen ustedes a la capacitación. Iba a ser en presencial, pero yo creo que dadas las circunstancias, yo creo que la vamos a hacer virtual porque, digamos, el día de hoy me presenté a las oficinas, no había ninguno, pero teníamos unas reuniones en el nivel 5 y tuvimos las reuniones y al salir llegaron a decirnos que teníamos que evacuar el edificio y nos sacaron. Entonces yo creo que en estos días, si las condiciones siguen, vamos a tener que trabajar virtual. Les voy a mostrar unas diapositivas que voy a presentar el día viernes. Voy a ver si puedo compartirles la pantalla. Por favor, me dicen si ven ahí el contenido. ¿Lo ven? Sí, sí se puede ver. Ok. En temas vamos a tocar solo el tema de fitosanitarios, ¿no? Hay normativas en la Unión Europea que están definidas para el tema del uso de fitosanitarios. En el tema del uso y los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos en piensos de origen vegetal para la Unión Europea, el reglamento 396-2005 es el que establece los límites máximos de residuos. Pero eso es la letra muerta por decirlo así, del reglamento. Ya operativamente es en este portal que está el link acá abajo, en el que pueden ustedes ingresar, ¿no? Vamos a ingresar acá. ¿Siguen mi pantalla? ¿Están viendo donde dice residuos de plaguicidas, un registro coincidente, no? Sí. ¿Sí? Sustancias activas, De protectoras y sustancias cenocidas. Sí. activas, protectoras y alergénicas, creo que dice. Estamos en la PPT, Roberto. Y sinergistas. Entonces nos vamos a salir de ahí y vamos a meternos ya acá.
Ahí tal vez cerrándole el PowerPoint. Sí, lo que estás compartiendo, Roberto, buenas tardes a todos, ¿no? Es el PowerPoint. Ok, perfecto. ¿Y acá? ¿Hoy sí? Sí, Ahí sí. Entonces, acá nosotros podemos buscar los plaguicidas que consideremos necesarios. Básicamente, aquí podemos entrar por producto. Si nos metemos en este link, en este espacio, podemos abrir acá. Podemos buscar la fruta que nos interesa. Digamos que fueran uvas de mesa, ¿sí? Y hacer la selección. Podemos añadir 2, 3 productos. Podemos poner uvas de mesa que, por ejemplo, estaban produciéndose orgánicamente junto con, digamos, naranjas que están produciéndose de manera orgánica, por decir algo. Y entonces nosotros podemos buscar acá los plaguicidas que están, digamos, aprobados para estos productos. Entonces acá ya podemos encontrar los plaguicidas y podemos ver, digamos, lo que es la legislación, las regulaciones que les afectan a las cuales están sujetas esos productos y, bueno, podemos hacer la selección, ¿no? Entonces acá podemos ir encontrando todas las moléculas que están para esos productos. Podemos entrar por producto o podemos buscar una molécula en particular. Entonces, es de los elementos que nosotros podemos ir utilizando. Para Estados Unidos está un poquito más fácil el asunto porque nosotros nos metemos a otro portal. Me voy a meter otra vez a la presentación. Y para Estados Unidos tenemos, vamos a ver, este link. Acá en Estados Unidos, voy a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Ven esta pantalla acá? Donde dice EPA. Sí, Roberto. Sí, Ok. Entonces acá ustedes pueden buscar la molécula que están identificando. Pongamos un aldicar. Y vamos a ver qué información nos da. Nos presenta la molécula del aldicar, digamos, las moléculas conexas. Podemos hacer la revisión del registro, el último proceso de registro, y podemos obtener la información de estos plaguicidas, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas maneras de poder buscar la información que nosotros estamos necesitando. Los números de registro, fechas de registro, el 31 de octubre del 88, es un químico convencional, la base, los sinónimos, ¿cómo lo podemos encontrar en el mercado? Lo vamos a encontrar como TEMIC, LS579 o CCRSI 17. En fin, tiene varios nombres con los cuales lo podemos encontrar en el mercado. Una Entonces, consulta, Robertito, disculpe que le interrumpa. Justamente aquí, por ejemplo, en esta página, si quisiéramos ver, no sé si está en ese tema de toxicidad, pero digamos, ¿cuál sería el permitido mínimo para encontrar en una fruta o cómo se puede ver ese tema de residualidad?
de residuos. Los datos aparecen ahí mismo en las moléculas, pero vamos a ver. Sustancia. Tenía acá. Podemos. Vamos a ver. Voy a salir de este portal, voy a meter a otro. Tenemos el de la EP. Miren, lo básico acá es buscar los límites máximos de residuos para el códex. No creo que tenga este link a la mano, pero lo que puedo hacer es buscárselos y porque estoy preparando todavía el material de esta presentación, se los voy a buscar y se los voy a compartir. Vamos a ver si tengo acá algo. No, estos son otros links. Tenemos acá los límites máximos de residuos del códex. Eso creo que ustedes lo manejan. Está en español. También aparece para alimentos veterinarios, carnes, en fin. Vamos a ver. No estoy compartiendo pantalla, ¿o sí? Ya me quedé solo. Sí, sí está, Roberto. Ok. Entonces acá, por ejemplo, se establecen límites máximos de streptomicina, de medicamentos veterinarios, dependiendo del animal y la parte del animal. Y esto también, bueno, tal vez no les interesa mucho, pero me recuerdo que acá teníamos los... No es de este portal, el de Roberto, vegetales. ¿Sí? en el chat estoy compartiendo de Estados Unidos, de Codex y de la Unión Europea, lo que tú presentaste hace un rato, los links para ver los residuos. Ok. Ujú. Vamos a ver en dónde estábamos. Ok. ¿Están viendo mi pantalla ahí? No. Vamos a compartir. ¿Qué están viendo ahorita? Disculpe. Una presentación, Bueno, la presentación estamos. sí, de información sobre moléculas de plaguicidas.
Vamos a compartir esta. Estábamos en esto, ¿no? Que habíamos dicho que teníamos naranjas y uvas, ¿se recuerdan? ¿Sí? Entonces, entonces hagamos de cuenta de que el informe de laboratorio nos dice, mire, apareció 1,1 dicloro 2,2 bis 4 etilfenol etano F como un ingrediente activo que estaba dentro de la molécula. Entonces, nosotros los seleccionamos acá, ¿sí? Los seleccionamos acá y mostramos el elemento seleccionado, ¿sí? Entonces acá nos dice que es para productos, perdón, nos dice que es para qué productos está y este no tiene notas de pie, este ni siquiera está, no tiene establecido límites. Permítame. Vamos a buscar otra molécula mejor. Vamos a buscar uno que sí tenga límites establecidos. Aldicarb era el que estábamos buscando. Acetamiprid. Sí. Aquí aparecen los límites aplicables, ¿no? Entonces, así es como se busca. Primero entramos al cultivo y nos damos cuenta acá, ¿verdad? El registro muestra que tiene un registro del 2008, que es de 0.01. El límite que establece el registro, pero tiene un límite máximo establecido de 0.9 para naranjas y 0.5 para uvas. Entonces, este ejemplo nos viene como anillo al dedo para que ustedes vean que, por ejemplo, fíjense pues, si las uvas fueran orgánicas y las naranjas fueran convencionales, un 0.8, por ejemplo, estaría cubriendo el límite máximo de residuo para naranjas. Pero si la deriva llega a las uvas y lo contamina con un 0.08, ya está sobre el límite permitido de las uvas. Entonces, eso es lo que, por eso les decía que establecer un límite máximo de residuo para el cultivo que nosotros estamos certificando como orgánico es relativo porque va a depender del cultivo vecino y del límite máximo de residuo del producto que se aplica en el cultivo vecino, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias que se pueden observar acá. Roberto, Entonces, perdón, una consulta. Estaba levantando la mano, pero como está proyectando, me imagino que no le aparece. ¿En qué perdón. medidas está esto? ¿Está en NG sobre G? Son partes por millón. Partes por millón. Ah, ya, perfecto. Miligramos Y por kilogramo. Son partes por millón normalmente los límites máximos de residuos. ¿Ya? Aquí está, mire, miligramos por kilogramo, que es equivalente a ppm, ¿no? Partes por millón. Sí, perfecto. Okay. Entonces, Claudio, ¿me mandaste algo? Acá. Sí, ahí lo compartí al grupo. También ahí justo pasó Lenin, también pasó los links. Hay una base de datos del códex que también vos pones digamos, el principio activo y te aparecen Te para qué salen los productos límites. tienen límites. Sí, Exactamente. esa Y era en la qué que año estaba fue adoptado. buscando, pero no la tenía a la mano. Sí, gracias. Exacto. Buenísimo, Claudio. Ah, esta que pusiste acá. Y reforzando lo que dice Roberto, muchas veces cuando uno hace inspección y no sabe, o sea, si uno sabe que el operador que uno está inspeccionando no aplicó el producto, cuando vos mirás en la lista de los productos para cuál está habilitado el uso,
te da una pista de dónde pudo haber venido, ¿no? Sobre qué tipo de productos pudo haber sido usado y tener una pista más para saber por dónde ir a investigar de dónde vino esa contaminación. Como dice Claudio, digamos, hay productos que son muy, muy característicos de los cultivos que se tienen en los alrededores, ¿verdad? Entonces hay que tomarlos en consideración. Vamos a ver. Acá, pues, como dice Claudio, miramos un imasalil, por ejemplo. Pulsamos el imasalil y ya nos aparece para qué productos se pueden utilizar y los límites máximos de residuos, ¿verdad? Entonces aquí es bastante práctico. Y otra cosa es que es el oficial del códex, porque si ustedes dicen que tienen homologado perdón, tomado de referencia los límites máximos de residuos del códex, pues estos son los que se tomarían como oficiales. Recuérdense que dentro de la Unión Europea y Estados Unidos hay tal vez un 80%, 85% de los límites máximos de residuos son muy similares en ambos países como referencia. Pero la ventaja que tienen, si ustedes comparan, por ejemplo, los límites máximos de residuos de la Unión Europea son bastantes. Estados Unidos tiene un poquito menos, pero el Códex tiene así de menos. Entonces, hay muchas moléculas que el Códex no las ha investigado, no tienen límites máximos de residuos, pero Estados Unidos y Europa las tienen. Entonces, habría que buscarlo. Cuando nosotros estamos exportando productos, tenemos 3 normativas que cumplir. La del país productor, en este caso Ecuador, la del país importador, dependiendo del mercado de destino, y la del Códex Alimentarios. Y de las 3 normativas, tenemos que utilizar la más restrictiva. Entonces, si un límite máximo de residuos para el Códex Alimentario, por ejemplo, en este caso en banano, del imasalil es de 3 miligramos por kilogramo, o sea, 3 partes por millón. Y, por ejemplo, lo vamos a exportar a Alemania y en Alemania tienen 1 parte por millón, tenemos que cumplir la norma más restrictiva, la más limitante, ¿no? Entonces, así es como se maneja este tipo de situaciones. Pero, ahí viene el pero, tenemos que estar muy, 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 muy atentos a las situaciones que se presentan. Yo entiendo que, y es comprensible, que la producción orgánica tiene muchas limitaciones. En el tema de fitosanitarios, básicamente todas las moléculas fitosanitarios sintéticas casi que están prohibidas para la producción orgánica. Entonces, un indicativo de que un productor orgánico posiblemente por cualquier motivo, una desesperación ante ver que su plantación se está echando a perder, agarre un producto químico y quiera hacer una aplicación, va a ser muy evidente porque los límites que va a presentar el producto van a ser altos. No es igual a una deriva. Una deriva les puede contaminar su plantación, pero los límites van a ser muy reducidos. Entonces ya eso ya podría ser un criterio de poder sospechar algo en el proceso. ¿Sí, Rubén? Gracias, Roberto. Reforzando de lo que había comentado anteriormente, y también responder también en parte también la pregunta que hacía Cris sobre si es que existen o si usted puede recomendar de qué manera se puede establecer los LMRs para ciertas moléculas que forman parte de insumos que son permitidos para agricultura orgánica. O sea, yo estoy revisando ahorita esta página de la Unión Europea que nos acaba de compartir y también las páginas de la EPA. Existen ciertos límites máximos de residualidad para algunos principios activos que forman parte de insumos permitidos para la agricultura orgánica. Tal es el caso, por ejemplo, tricoderma, que es un fungicida, sí, que es un hongo competidor con otros hongos que puede combatirlo, pero reforzando de lo que quería explicar Cris, es que ciertos principios activos, si es que se los pone en exceso,
más bien la acción ya no sería como fitosanitaria, sino más bien colaboradora para la enfermedad o la destrucción de las plantas. Entonces, claro, en ciertos principios activos que, aunque sean permitidos para la agricultura orgánica, deben tener ciertos límites máximos de residualidad. Y lo que ahorita les informo es que hay ciertos LMRs para este tricoderma, hay LMRs, por ejemplo, para el vinagre. El vinagre también es un producto permitido para la agricultura orgánica según la Unión Europea, de acuerdo al reglamento 1165. Igualmente, el producto Spinosad, de acuerdo a la normativa nacional, también es un producto permitido para la agricultura orgánica como insecticida y tiene su respectivo LMR en la página de la EPA, y así entre otros principios activos. Aquí está el espinosado, si lo ves. Sí, y bueno, habría que ver, digamos, los principios activos que ustedes tienen registrados como permitidos para la producción orgánica. Lo que sí quiero que vean es que el listado completo de moléculas permitidas, investigadas y que tienen límites máximos de residuos en el códex es este. Entonces, en una página caben todos los ingredientes activos que están definidos con su límite máximo de residuo. Entonces, por eso les decía que el códex es así de pequeño comparado con la Unión Europea y Estados Unidos que tienen mucha más cantidad de moléculas investigadas y que tienen sus límites máximos de residuos. ¿Ah? Entonces, para que ustedes pues lo tomen de referencia, ¿no? Pero en términos generales, podemos decir esto, de que a mi criterio personal, un productor orgánico no va a poner en riesgo su producto aplicando él mismo algún producto fitosanitario sintético que comprometa su estatus de producción orgánica. Muy probable que cuando se encuentren residuos vaya a ser algún factor de contaminación externo de la unidad de producción, que puede ser muy bien la deriva y algunos otros elementos como el agua, el suelo, instrumentos de trabajo, vehículos de transporte. Entonces, ahí es importante tener la colaboración de los productores vecinos para poder hacer una investigación que permita identificar cuál fue el factor de riesgo. Otra cosa que es importante que ustedes tengan muy en cuenta a la hora de hacer una investigación de contaminación cruzada son los tiempos de aplicación. Las moléculas, conforme van pasando los días, se van degradando en el cultivo y entonces su residualidad es mucho menor. Si un productor orgánico, solo por ponernos un escenario, un productor orgánico decide que va a cosechar el día de mañana miércoles y un productor vecino hizo una aplicación de plaguicidas el día de hoy, el riesgo de tener una residualidad alta por deriva va a ser mucho mayor. Posiblemente el que aplicó hoy tiene pensado cosechar en 15 días, pero esa deriva se fue para la plantación que van a cosechar mañana un productor orgánico. Entonces puede ser que el grado de residualidad sea un poquito más alto. Sí, Cristina, tenías levantada la mano. Sí, perdón, gracias. Quería saber en su experiencia el tema del muestreo, porque creo que, bueno, es un tema que siempre se discute cuando se van a hacer las investigaciones, ¿no? De dónde se tomó la muestra, cómo se tomó la muestra, y como usted nos indica, ¿no? Es el tiempo también que debería ser apropiado para tomar la muestra, pero aparte del tiempo, ¿qué nos podría comentar en el tema de las muestras, los lugares? Eso quisiera conocer su experiencia. Ay, mira, es un tema bastante complicado.
De hecho, hay capacitaciones que se dan específicamente para muestreo. El muestreo no es sencillo. Sinceramente les digo, el muestreo, hay dos cosas y vaya que sale el tema, Cristina, porque hay dos cosas que son importantes. Para el éxito de un análisis de contaminantes, en este caso contaminantes químicos, hay dos elementos fundamentales. El laboratorio, que tiene dos elementos, dos variables muy grandes, que es la experiencia del personal y el equipo, y la calibración del equipo y confiabilidad del equipo que tengan. Entonces está el aspecto humano y el aspecto puramente de equipamiento del laboratorio. Ese es uno de los temas que es importante. Ahora, eso por el lado del laboratorio. Y por el lado de la operatividad de un análisis está el muestreo. Si el muestreo no está bien encaminado, no está bien dirigido, nos puede dar datos erróneos. Por ejemplo, en los muestreos, yo estaba viendo unas fotos que me mostraron y estaba viendo que estaban sacando unas muestras en los surcos de la orilla de la plantación. Eso no es recomendable. Los muestreos nunca pueden hacerse en la periferia de la plantación. Por lo menos de 5 a 10 metros metidos dentro de la plantación, y pueden ser totalmente aleatorios, como el tipo de muestreo de queso que le llaman, que es por donde van saliendo los hoyitos del queso, o sí, puede ser un tipo de muestreo dirigido, o sea, con una matriz establecida. Por lo regular se hace en Z, algunos lo hacen en X, otros los hacen en Z, o dependiendo de la forma del producto, del terreno. Lo ideal es hacer el muestreo en plantación. Cuando ustedes van a hacer una investigación, tiene que ser el muestreo dirigido en plantación, no en lote de producto, porque muchas veces el lote de producto se va acondicionando conforme va llegando de la plantación. Eso es cuando se hace un muestreo en planta. Entonces, la muestra no es representativa si agarramos fruta para muestreo de un mismo lote, pero al inicio digamos, de las primeras entregas que se hacen al lote a la planta empacadora. Sí, Laurita. Sí, nosotros cuando tenemos el muestreo en comercializadoras, por lo general tomamos muestras, por ejemplo, de los productores orgánicos que entregan ahí, de varios, pero los tomamos en el centro de acopio. Entonces eso sería como que un margen más alto de cometer algún tipo de error que ir a las plantaciones directamente, de lo que... Es correcto, Laurita. Así es. Porque mira, cuando se hace una cosecha de producto, entonces depende del productor, y depende de la cantidad de personal que apliquen, que utilicen, entonces van en un ordenamiento de un sector de la plantación hacia el fondo. Normalmente se cosecha de la entrada hacia el fondo. Bueno, pueden haber variantes, pero se lleva un orden específico, de una parte hacia otra. Entonces, conforme va saliendo el producto, se va llevando al centro de acopio. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no se ha terminado la cosecha y está llegando producto del centro de acopio, entonces al centro de acopio, entonces si tomamos la muestra en ese momento, tal vez llevan cosechado el 25% de la plantación y nosotros ya estamos sacando la muestra. Entonces no vamos a tener el reflejo real no va a ser, la muestra no va a ser representativa de toda la plantación, sino solo del primer 25% de la plantación que nosotros estamos muestreando. Voy a ver si logro bajar un documento que tengo para acá para hacer una
una analogía un poquito rapidita de lo que... Vamos a ver acá. Y Roberto, mientras le busca ese Dígame. documento, yo tengo otra consulta. Con el tema de las fumigadoras y la información que nos dio al inicio, entonces a mí se me ocurre que esto de promover provincias que solo se dediquen a la producción orgánica, podríamos basarnos un poco en esa información que nos acaba de dar, porque habría menos riesgo de contaminación por deriva y por ende podríamos asegurar tal vez que en esas zonas o sea, va a aparecer un rango de error más bajo, porque casi siempre la contaminación se da por deriva en el tema orgánico, a menos de que sea intencional. Sí. Pero sí, tienes toda la razón, Laurita. Así es, justamente. Y esos son las situaciones en que les digo, un productor que está, imaginemos un área de producción de banano. Las áreas de producción de banano son muy extensas. Y entonces, dentro de esas dos grandes fincas, hay un pequeño productor orgánico. ¿Cuál es su nivel de riesgo? Altísimo. Porque la aplicación, la plantación del lado derecho aplica vía aérea fungicidas y la del lado izquierdo igual. Y la deriva le va a entrar por los dos lados. Entonces, su nivel de riesgo es mucho más alto que si un productor tiene su pequeña plantación de banano aislado y no le llega nada de deriva. Entonces, su grado de confianza es mucho más alto, ¿no? Pero bueno, esos son situaciones que complican a algunos productores. No a todos, afortunadamente, pero sí. Wow. No. Voy a ver. No creo que tenga este documento a la mano. La verdad que no, me voy a disculpar con ustedes porque, digamos, el tema de muestreo, valdría la pena que nos tomemos un día, una hora, un poquito de espacio para hablar sobre el muestreo, porque el muestreo es fundamental para el éxito de un análisis. Entonces, Sería bueno, sí, bueno, también la disponibilidad de su tiempo, ¿no? Porque sería chévere que estén los inspectores. Entonces, que son a la final los que hacen el trabajo en campo. Nosotros, de alguna manera, bueno, nos sirve para el análisis y bueno, a veces también apoyamos algunas inspecciones, pero sería chévere hacer como un tallercito porque nosotros, digamos, en estos operativos que hicimos de banano, considerábamos que como hay una gran cantidad de producción de banano, obviamente no tenemos tantos recursos. Lo que hicimos fue a los productores de alto riesgo, les tomamos si producían la parte productiva, pero también la mayoría son comercializadoras, a las que les proveen una gran cantidad de productores pequeños, medianos, grandes mismo, pero quisimos también, según nosotros, ir como abarcando la mayoría, ¿no? Entonces hicimos dimos la disposición de un muestreo, como decía Laurita, en el centro de acopio, como para ir barriendo todos estos, la mayor cantidad de bananeros. Entonces, claro, ahí puede ser que cometimos estos errores y ahora no sé qué va a pasar con el operativo, con lo que usted nos indica, pero bueno, en algunos sí se hizo la parte productiva, como que digo, pero por la cantidad de personal y todo, sí es complicado, ¿no? Entonces, bueno, ahorita hemos encontrado ya residualidades, entonces, no sé, tal vez le bateamos ahí un poco, pero, pero claro, o sea, sí sería importante si usted nos podría apoyar tal vez con una charlita para nosotros organizar, que estén presentes todos los técnicos en provincia. no, con gusto. Y de hecho, pues, mire, le voy a decir algo. Digamos, un mal muestreo nos puede dar un resultado sesgado. De hecho, ese es el riesgo que se corre, ¿no? Recuérdense que les voy a mostrar
una diapositiva. Eso, aparte de un resultado malo, sino que también te puedes comer un juicio importante, ¿no? Exacto. Si vos tomás una determinación, digámosle, solamente por un tema de muestreo y ese muestreo está mal hecho, realmente te puede complicar Cae todo mucho el caso. legalmente. Ujú. Vean, ustedes cuando se hace un informe, bueno, a mí me ha tocado que hacer, gracias a Dios, algunos informes para FDA y es parte del entrenamiento que le dan a uno. Ustedes nunca van a encontrar un informe de FDA que diga la muestra presentó 0.25 partes por millón de tal producto. O en caso de contaminación microbiológica, la muestra evidencia presencia de salmonela. Nunca lo van a encontrar así en un informe de FDA. Entonces, la FDA tiene su resultado de laboratorio que dice que el producto tiene salmonela. Y entonces en el informe se pone, se sospecha la presencia de salmonela, aunque ellos tengan el informe que diga que sí. Recuérdense que para fines de regulación, y esto es importante para ustedes y es parte del muestreo, y es parte de lo que se da en el curso de muestreo. Cuando ustedes toman una muestra de cualquier producto, ustedes tienen que tomar un triplicado para fines oficiales. Al menos la Unión Europea y Estados Unidos así lo establece. Las muestras se toman en triplicado. Entonces, se toma una muestra que se va a llevar al laboratorio, una muestra que se le deja al interesado y una muestra que se guarda puede ser en un local especial o puede ser recomendada a un laboratorio. Pero no se recomienda que se deje almacenada en el laboratorio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de sacar un triplicado de muestras? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando ustedes exportan producto para allá, y eso sí yo lo he vivido, lo he hecho y he estado presenciando el muestreo, se toman las 3 muestras. Una se le da al camionero o al encargado del producto o al agente aduanero que está a cargo de consignar la carga y se le deja su muestra. Esta es su muestra. Si él la pierde, si él le pierde la cadena de frío o la echa a perder, es su problema. Y los inspectores toman 2 muestras. Una la guardan en almacenes en frío y la otra la mandan al laboratorio. ¿Cuál es el objetivo de las 3 muestras? El primero es que se manda la muestra al laboratorio y si la muestra sale contaminada, por ejemplo, por decir algo, E. coli, una muestra de uvas con E. coli, entonces ya se hace el reporte y se le informa al dueño de la carga o al representante en Estados Unidos y se le dice, mire, el lote que se muestreó tal día, se sospecha que tenga E. coli y el producto está retenido. El dueño de la muestra, él puede por su cuenta llevar su muestra a otro laboratorio y poder determinar si tenía E. coli. Si él al llevar su muestra verifica que tenía E. coli, entonces el caso se da por cerrado. Entonces se dice que el lote, por sospechas, y todavía sí, por sospechas, se incinera. Bueno, recuérdense que las medidas en puerto de entrada son 3 nada más también. La primera es retornar el producto al país de origen. La segunda es buscar un mercado alternativo que no le ponga restricciones por el problema de rechazo. Y la tercera, incinerarlo en puerto de entrada. Por lo regular, siempre se incineran los productos. Entonces, en el triplicado, 2 de 3 establecen la viabilidad del paso del producto o rechazo del producto. FDA pudo haber dicho que estaba contaminada con E. coli, pero si el productor lleva su muestra al laboratorio y resulta de que no le aparece E. coli, entonces se recurre a la tercera muestra.
Y esa es la que define. Si sale contaminada, se rechaza. Si sale buena, se libera el producto. Entonces, son situaciones que se tienen que considerar para evitar los errores de inspección. Recuérdense que en inspección existen estos dos errores. No sé si estoy compartiendo pantalla con ustedes. Sí, Roberto. ¿Sí? Sí. En inspección se cometen dos tipos de errores. El error tipo 1, que es cuando se comete cuando se rechaza un producto y el producto está bien. Entonces, eso puede darse por un mal muestreo, por un mal resultado del laboratorio o por una mala percepción del inspector. Y el otro error es el error tipo 2, cuando se libera un producto y dice que está bueno, cuando no lo está. Entonces, esos son los dos tipos de errores que existen en inspección. Y el primero, pues, no compromete la inocuidad de los productos para el consumidor, pero el segundo sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. El muestreo puede dar sesgos en error 1 o en error 2. Y lo peor de todo es el error 2. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la percepción que demos a la hora de realizar una inspección, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Ahí te puedo algún sumar otro algo, Roberto. ¿Sí? Generalmente se lo conoce, lo que vos contabas de las muestras, esa prueba se la conoce como segunda prueba, y eso está en el acuerdo de facilitación de comercio, está puesto como un derecho, digamos, por parte de las empresas de tener siempre derecho a una segunda prueba en un laboratorio no, digámosle, que no fue en el primer laboratorio donde hizo la prueba, ¿no? Así que ese es un derecho que está bastante desarrollado, que a pesar que en alimentos en algunos países se suele usar, ya en otros productos que no sean alimentos no se solía usar. Entonces lo tomaron como un tema clave en lo que es el acuerdo de facilitación de comercio. Gracias, Claudio. Y esto, como Claudio menciona, esto es un derecho que tienen los productores o los exportadores en determinado caso, pero también tienen que considerar lo siguiente, que está muy afecto a la perecibilidad del producto. Mientras más perecedero sea el producto, entonces se tiene un problema ahí, ¿no? Y por eso es que, digamos, en Estados Unidos le tienen mucho más temor a la contaminación microbiológica que a la química, porque a la química sacan una muestra, la llevan al laboratorio, en cuestión de horas ya tienen un barrido de 80, 100, 200 moléculas. Pero en contaminación microbiológica, el proceso de extracción de la muestra, preparación de la muestra y cultivo puede llevar de 24 a 48 horas. En productos perecederos, cuando el resultado sale, muchas veces el producto ya fue puesto en anaquel y hasta ya fue consumido. Sí, Mauricio, cuéntame. Gracias, Roberto y Claudio, también por su participación y su intervención. Creo que esta conversación ha sido bastante importante para confirmar cierta información que al menos la directora tenía ciertas dudas y que habíamos estado conversando internamente. Les agradecemos. Sin embargo, tengo dos consultas. La primera es, nosotros actualmente estamos actualizando y esperamos, ahorita está en revisión de Rommel, un documento que es de medidas de control adicional a los productos de exportación. Y efectivamente uno de los puntos que estamos topando es este de las muestras y contramuestras, en el sentido de que nuestro instructivo en este momento no habla casi nada con respecto a este tema, simplemente se asume por un tema de procedimiento propio de los organismos de certificación. Y efectivamente estamos colocando el tema de que es responsabilidad del operador la contramuestra, incluso el tema de la cadena de frío que usted acaba de confirmar. Y la consulta es, nosotros estamos indicando de que si el productor quiere hacer uso de su contramuestra, esta contramuestra debe ser utilizada primero para confirmar efectivamente o desconfirmar o confirmar una contaminación o no contaminación,
Pero el condicionamiento son dos. Una, primero, de que se lo debe hacer en coordinación con el organismo de certificación, en el sentido de que el organismo va a verificar y confirmar de que la muestra ha mantenido la cadena de frío, en el sentido de que se pone que el productor, su contramuestra debe congelarla con la finalidad de que, primero, no se pierda el producto como tal, y segundo, por recomendación de la FAO, pues se indica que a menos de 20 grados Celsius se esperaría que las moléculas se degraden mucho menos. Entonces, primer punto condicionante para los organismos y el operador es, si yo, operador, quiero hacer uso de mi contramuestra, debo telefonear, ponerme en contacto con mi organismo de certificación o con Agrocalidad para indicar que quiero hacer uso de mi contramuestra. Una vez hecho esta información o haber dado esta alerta, pues el organismo, el siguiente paso va a ser confirmar, como digo, de que efectivamente la contramuestra está congelada al menos 20 grados Celsius. Y el siguiente paso es indicarle al operador que puede hacer uso, pero únicamente en un laboratorio que ha sido calificado por el organismo de certificación, que está en un listado, porque los organismos, como usted conoce seguramente, Roberto, tienen que tener un listado de laboratorios seleccionados y subcontratados. Entonces, aquí me queda la duda de si realmente, al menos desde la autoridad lo vemos así, que debe hacerse en un laboratorio que ha sido evaluado por el organismo de certificación, que está en su listado de subcontratados, y no dejar abierto de que el operador seleccione un tercer laboratorio, porque podemos correr el riesgo de que la metodología sea distinta, incluso los criterios de selección que hemos puesto como autoridad para el uso de un laboratorio, pues no confirme y nos salga un falso positivo o un falso negativo, dependiendo de lo que estemos buscando. Quisiera confirmar, tanto a usted, Roberto, como a Claudio, si el criterio que estamos estableciendo es correcto o realmente deberíamos dejarlo abierto a que el operador en un derecho, no sé, de comercio o en un derecho de poder hacer uso de esto, él pueda seleccionar un laboratorio a su propio criterio. De hecho, Mauricio, antes de que lo mencionaras, ya lo iba a tocar el tema. Hay dos situaciones ahí que se tienen que regular. Primero, la muestra. El productor no puede sacar una muestra a su antojo. El productor tiene que tomar la muestra que el inspector le está dejando, y esa se tiene que marchamar, porque si no te va a cambiar la muestra. Se puede poner una muestra de otro lado y la lleva a un laboratorio que le convenga a él, y ahí te echa por tierra todo el trabajo que hiciste, y entonces nos va a dar un error de inspección tipo 2. No, tiene que ser, lo primero que tiene que hacer Agrocalidad en este sentido es evaluar laboratorios y sacar el listado de los laboratorios que a los criterios que se establezcan dentro de Agrocalidad cumplen con los parámetros para poder tener un grado de confiabilidad y certeza en sus análisis. En primer lugar, ya teniendo la lista de laboratorios, entonces en la norma se establece que el productor puede seleccionar su laboratorio, pero dentro de ese listado, ¿verdad? Y segundo, a la hora de tomar la muestra, el triplicado que se toma, lo toma el inspector, no lo toma el productor. Entonces lo toma el productor y marchama, y hay unas cintas que se utilizan para poder, digamos, sellar una muestra, y se nota bien la violación del empaque, porque al querer abrirlo se rompe totalmente el marchamo. Entonces, ese tipo de empaque se utiliza para las muestras que se le deja al productor. Entonces, ahí se amarran dos variables muy grandes, que es la confiabilidad del laboratorio y la confiabilidad de la muestra, ¿verdad? Entonces, eso tiene que quedar normado así, tal como lo establecen casi todos los protocolos de aseguramiento de muestras para envío al laboratorio, ¿no? Pero gracias, sí están en lo correcto, Sí, gracias. Ese es un punto adicional, bueno, para conocimiento de mis compañeros que ahorita están aquí también, que son cosas que hemos ido ajustando, ¿no?
en el sentido de lo que usted acaba de indicar, el segundo de una funda o alguna cinta de seguridad. En este momento los organismos de certificación es un tema abierto en el tema orgánico. Ha quedado a discrecionalidad de los organismos de certificación. Sin embargo, como digo, en este documento ya se ha indicado y se ha colocado ya directrices mínimas con respecto a justamente este tema de que tanto la muestra como la contramuestra que se deja al operador debe ser entregada o debe ser almacenada y transportada y entregada al laboratorio y al productor pues en una funda de seguridad que justamente indique que si es manipulada, es abierta o de alguna manera sacada y puesta pues otras, esta funda de seguridad pues haga denotar de que efectivamente ha sido violada la contramuestra o ha sido cambiada, tanto para el operador que se queda con la contramuestra tomada por el inspector, como la muestra que se envía al laboratorio con la finalidad de asegurar por ambos lados justamente de que no haya una manipulación de estas muestras. Como digo, todo lo que estoy hablando es a nivel de organismos de certificación, porque eso es lo que yo estoy responsable de normar, ¿no? Los procedimientos internos de la autoridad. Pero son, como digo, cosas que hemos ido aprendiendo en el camino y que con esta charla, con estas experiencias que usted nos está dando, pues nos ratifica que estamos yendo por un buen camino, tal vez un poco tardados en ciertas cosas, pero ya ajustándonos a lo que se debía haber hecho en su momento, este tipo de cosas. Pero como digo, siempre han sido por tal vez falta de experiencia y porque hemos ido aprendiendo como dirección. Pero valga la oportunidad de ratificar con su experiencia como inspector de FISMA y de Global Gap, no solamente en Guatemala, sino de lo que entiendo en varios países, pues de este tema de tanto la seguridad, el tema de laboratorios y lo que hemos conversado y ratificarle el pedido de Cristina. Creo que es muy importante también que en la medida de lo que le alcance a usted su tiempo nos pueda ayudar con una capacitación tanto a planta central como a los inspectores con la finalidad de poder ir igual ajustando ciertos documentos que tenemos a la interna de la autoridad para justamente asegurar que nuestros inspectores también hagan esta toma de muestras basados en criterios ya internacionales, ¿no? Porque muchas veces como inspector, por desconocimiento hacemos a buen criterio, como usted dijo, en Z o en X, pero no se consideran ciertos puntos que es ya otro nivel de hacer una inspección, como es el tema de riesgos, lo que usted dice, ser un buen observador, confirmar, ver qué riesgos de contaminación tengo alrededor de la unidad productiva, en base a eso también armar un plan de muestreo, no solamente es el hecho de llegar ahí, me mandaron a tomar una muestra y cojo 3-4 muestras simples, armo una compuesta y mando al laboratorio, que es justamente ciertas dudas que tenemos al interno de saber si realmente nuestros inspectores lo están haciendo como esperamos o por un tema de premura de tiempos, es un tema de muestras simples, pero sin un criterio técnico, sino un tema de un criterio de cumplimiento. Entonces, sí quisiéramos pedirle que nos pueda ayudar con esta charla en la medida de lo que su capacidad de tiempo también se lo permita. Creo que la podemos organizar para la próxima semana. Y posiblemente martes podría ser, dependiendo cómo esté la situación. La podemos programar, sería específicamente de técnicas de muestreo. Y podemos platicar con los inspectores, porque realmente el muestreo es fundamental para el éxito de un análisis. Un mal muestreo puede dar un sesgo en los resultados que pueden perjudicar al productor o pueden perjudicar al consumidor, porque podemos estar liberando productos que estén con residualidad. Una cosa que hay que considerar también, compañeros, es la situación de que el tiempo en los análisis. Una situación que se presenta y les voy a ser muy honesto, que se ha criticado mucho en las muestras, en el triplicado de muestras, son los tiempos. Porque yo tomo la muestra hoy, le doy su muestra al interesado o al inspeccionado, al auditado,
o al productor y guardo la otra muestra, lo estoy haciendo hoy. Posiblemente los resultados de mi muestra estén en 2 o 3 días. Cuando venga el resultado de la muestra, entonces en ese momento se le notifica al productor y se le dice, mire, y los resultados son estos y se sospecha de la presencia de residuos de X y molécula. En ese momento viene el productor y dice, bueno, toma la decisión, notifica a Agrocalidad, mire, tengo mi muestra y la voy a llevar a tal laboratorio. A eso ya ha pasado una semana del primer análisis. Entonces la residualidad tiende a ser mucho menor. Entonces, normalmente eso es una crítica que se ha hecho, pero no hay otra manera de hacerlo. La única manera sería hacer análisis simultáneos en laboratorios de referencia diferentes, pero no se puede hacer porque eso es un costo demasiado alto para el productor. Pero cuando todavía se tiene residualidad y las residualidades son altas, sí es muy efectivo la duplicidad de muestras. Así es que, bueno, estamos en eso. Todavía tenemos una semana de por medio y podemos organizar una pequeña capacitación. Podemos conversarlo para el día, hora y tiempo de duración, ¿no? Gracias, Porque Roberto. si es solo muestreo, yo diría que con 2 horas sería suficiente. Ahora, si llevan otras técnicas de inspección, pues eso ya lleva un poquito más tiempo. Sí, Berito. Muchas gracias, Roberto. Yo tengo una preguntita. Usted puso un ejemplo que había una tercera muestra que se tomaba y era la que se decidía. O sea, la autoridad competente tomaba la muestra, la enviaba y guarda una en custodia también. ¿O cómo funciona? ¿Una es del operador y 2 de la autoridad? Una que se manda inmediatamente al laboratorio y otra que se deja de referencia. La tercera normalmente es la última que se lleva al laboratorio, pero está sujeta a que el productor o la persona interesada o su representante tomen la decisión de ellos corroborar el resultado del laboratorio que dio positivo, por decirlo así. Entonces, si el productor decide no hacer uso de su derecho de llevar su muestra al laboratorio, entonces la tercera se descarta. Pero se tiene que tener ya, digamos, la respuesta del productor en aceptar el resultado de la muestra que nosotros llevamos al laboratorio primariamente. Ahora, si el productor decide llevar su muestra al laboratorio, tenemos que esperar el resultado de la muestra de él para poder hacer uso de la muestra en custodia. Les soy honesto, en lo que yo conozco de rechazos de importaciones en Estados Unidos, que es lo que más he manejado, pero igual es en la Unión Europea, el productor normalmente no se mete a pelear causas perdidas, ¿no? Si el resultado fue concluyente, máxime cuando los análisis de residuos muestran una residualidad muy superior al límite, ellos ya no se arriesgan a decir, bueno, voy a llevar mi muestra, ¿no? Optan por aceptar el resultado y entonces se descartan las otras 2 muestras. Pero, como dijo Claudio, ellos están en su derecho de poder apelar un resultado cuando ellos consideran de que no es ajustado a los sistemas productivos que ellos tienen. Y eso normalmente lo vamos a encontrar en aquellos productores que ellos producen y ellos exportan, porque ellos sí están seguros de los productos que utilizaron. Sí, Berito. Muchas gracias por su respuesta, Roberto. Otra pregunta. Mire, nosotros hacemos en orgánicos muestreos tanto en fruto como en hoja, pero los límites máximos de residuos están orientados a los frutos que son comestibles. En el tema de residualidad en hoja, porque los productos químicos no están permitidos en orgánicos, nos quedamos sin la herramienta del límite máximo de residuo, ¿no? O ¿cómo nos aconsejaría ahí
actuar en estos casos que la residualidad es en suelo, hoja, planta o parte no comestible. Ahí va a tener que, bueno, hay una situación que se puede tomar en consideración ahí. Va a depender de la molécula que ustedes hayan identificado. Porque si es una molécula sistémica, va a llegar al fruto. No importa que hayan tomado, digamos, muestra de hojas, porque el producto se va a traslocar en el sistema, digamos, vascular de la planta. Pero si es un producto de contacto, lo encuentran en la planta, en el follaje puede ser que no tenga la fruta. ¿Ah? Entonces, ahí no habría tanto problema. Ahora, que uno diga, si tuvimos 0.1 de residualidad en hojas, ¿cuánto podemos tener en fruto? Eso sí, es prácticamente imposible de determinar. A menos que hagamos el muestreo de frutos y realmente lo encontremos en fruta, ¿no? Máxime si son productos de contacto, ¿no? Ahí te puedo sumar algo, Robert, por lo menos de él. Sí, Yo gracias. le digo a Roberto, con mucho cariño y amor, le digo Robert porque es igual que mi papá. Se digo Robert y papá también. Y yo también soy Roberto y también me dicen Robert. Así que es Robert para mí también. Acuérdense que los muestreos y los ensayos digamos, y los análisis que se hacen son de forma de verificación de que un sistema está cumpliendo con la norma orgánica, ¿no? Si fuese tan fácil, digamos, que es de aceptación o rechazo, con una simple muestra resolveríamos todo. Pero no, el tema es que muchas veces por ahí no tenés el límite máximo en una fruta, ¿sí? Eso es justamente porque está pensado para el consumo de esa fruta. Entonces, si vos estás en un sistema orgánico y simplemente encontrás residuos de un producto que no está permitido, obviamente estás verificando de que hay algo que está funcionando mal. O sea que independientemente que no tengas el límite, sí tenés un indicio para decir que está pasando algo que no corresponde, ¿no? Y de vuelta, como decimos siempre en inspecciones o en auditoría, si tiene oreja de conejo, nariz de conejo y cola de conejo y pata de conejo, lo más probable es que sea un conejo, ¿no? Así que no, o sea, no siempre hay que basarse exclusivamente en los ensayos, sino en todo lo que uno como inspector va recopilando del sistema, y como dijo hoy también Roberto, ¿no? En qué entorno está, qué riesgo tiene, si hay derivas, si hay el tema de dónde consigue el agua, las pendientes, bueno, todo eso influye justamente en la toma de decisión y después, bueno, obviamente se da a entender por qué puedes encontrar o no puedes encontrar un principio activo en las plantaciones. Muchas gracias a los dos. Bueno, estamos a la orden y bueno, nos vemos casi todos los días allá en la oficina. Así es que cualquier cosita, pues con toda la confianza del caso, estamos para servirles. Gracias, Claudio, por el apoyo y gracias a todos. No sé si hay más preguntas o dejamos ahí la reunión. Por mi parte, gracias por resolver mis dudas. Gracias. Gracias, Cristina. Claudio, gracias. Cuídense mucho y gracias por todo. Gracias, Claudio y Roberto, que tengan un buen día. Gracias, muy gentil. Gracias, buenas tardes. Hasta pronto. Bye, bye. Hasta pronto. Roberto, solo una consulta final. Gracias, Claudia. Hasta luego. La capacitación que hay el día viernes, ¿sobre qué temática es? Mira, está en sistemas de inspección. Estamos tocando sistemas de inspección y auditorías. Digamos, tiene dos, la del viernes tiene dos componentes. La primera es inspección en base a riesgos. Yo siento que se ajusta para ustedes también, para los inspectores de ustedes. Exactamente. Y la segunda es técnicas y metodologías de inspección. Entonces, esos dos temas vamos a tener el viernes y el próximo miércoles 29 vamos a tener inspección en plantas en unidades de producción primaria y el otro tema va a ser inspección en plantas de proceso, de mínimo proceso. Entonces, los cuatro temas son relacionados en inspección, que yo siento que bien se ajustan
producción orgánica como a producción Totalmente. convencional, ¿no? Así es que si ustedes quieren participar, vamos a ver cómo lo hacemos, porque si había pensado hacer presencial en Tumbaco, así me habían comentado, pero yo creo que por el tiempo y las circunstancias, creo que es más prudente que lo hagamos vía Virtual. Zoom o virtual, ¿verdad? Sí, por este medio. Y en este caso, Roberto, si es que fuese virtual, como, no sé si necesitamos hacer algún pedido o con Hay que hablar con virtual Larry. ahorita es suficiente. Sí, yo creo que hablando con Larry, esto no es secreto de Estado. Ok. Entonces, yo creo que somos un equipo de trabajo, somos una agencia y todos estamos interrelacionando acciones, ¿no? Entonces, yo, por mi parte, no hay ningún inconveniente. Es más, yo considero que si no es el 100% con tema orgánico, pero al menos los principios son Son los mismos. de carácter general, ¿no? Así Son es. transversales para cualquier tipo de producción. De acuerdo. Así es que yo diría que tal vez Berito se platica con Larry y se ponen de acuerdo y ahí estamos. No es difícil. Sí, Sí. Roberto, justo voy a buscar los correos. Creo que Dovita nos mandó una invitación. Voy a verificar que es de esa y ya les comparto al grupo a todos los chicos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, Claudio. Gracias, Cuídense Claudio. mucho. Gracias a Buenas todos. tardes. Un placer Gracias a escucharlos todos. nuevamente. Bye, bye. Gracias. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes.